transmisión de nuestros cultos online. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, seguirnos en Instagram y darnos tu like en Facebook. Así vas a poder vernos y compartir todas las ediciones con tu familia y conocidos para que ellos también sean bendecidos. Si es la primera vez que nos estás viendo, queremos contarte que hay un grupo para vos. No importa si sos hombre o mujer, joven, adolescente o un niño. Queremos acompañarte y poder conectarte con un líder del grupo Faro. Bienvenido a casa, es un espacio para escucharte, orar juntos a Dios y contarte de su gran amor para vos y tu familia. También podés escribirnos a nuestro WhatsApp para contarnos de dónde nos escuchás, enviarnos algún pedido de oración o agradecimiento. En estos tiempos queremos agradecer a cada uno de los que se van sumando con su donación al Departamento de Ayuda Social, donde estamos acompañando a familias en necesidad. Por eso, si te interesa ser parte de lo que Dios está haciendo, escribinos. No te olvides de compartir esta edición con contactos. También tenemos un nuevo formato para escuchar nuestras prédicas a través de Spotify y otras plataformas de audio. Gracias por sumarte, somos Iglesia en Línea. Dios te bendiga, iglesia. En este día me siento, pero muy, muy bendecido por nuestro Señor, porque puedo compartir su palabra con ustedes, hermanos. Por eso quiero agradecerle a nuestro Señor por esa alternativa que tenemos, que es Internet, que podemos estar en línea toda la semana aprendiendo su palabra, creciendo cada vez más espiritualmente. Hermano, quiero leer una palabra que está en Filipenses 2, versículo 5 al 9. Esta palabra nos habla de la obediencia que tenemos que tener a Dios. Esa obediencia que muchos perdieron o que quizás jamás la tuvieron. En estos días he escuchado decir que esto que está pasando al mundo es un castigo de Dios. Pero yo digo que Dios no tiene nada que ver con esto. Porque Dios no quiere esto para mí. Dios no quiere esto para vos. Porque Dios nos ama, hermano. Dios ama a quien le obedece. Esto que está pasando en el mundo es por la desobediencia del hombre. Por no cumplir cada mandamiento que está escrito acá en su palabra, acá en la Biblia. Y leo la poderosa palabra de Dios. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén a la palabra de Dios. La vida de Jesús, la vida de nuestro Señor Jesucristo, es el ejemplo más grande que hay. La Biblia nos habla de su caminar en obediencia,
desde que vino a la tierra y murió en la cruz por toda nuestra falta, por todo nuestro pecado. Acá la palabra que acabo de leer dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir que el Señor nos está pidiendo que tengamos es la obediencia. Y sabemos que obedecer a Dios trae muchas, pero muchas bendiciones a nuestra vida. Lo dice acá en su palabra. Obedecer a Dios es demostrarle que lo amamos. La palabra dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero a veces nos cuesta obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos, porque sus mandamientos van más allá de toda lógica. Por eso a veces le pedimos señales. Le pedimos señales para creerle y obedecerle. ¿Y cómo es posible, pienso yo? Después de todo lo que nos mostró, todo lo que vimos, todo lo que oímos, tengamos desconfianza de Él. Si Él fue muy claro, Él fue muy claramente, Él nos mostró muy claramente su realidad, su poder, su soberanía, su fidelidad, su amor incondicional hacia nosotros. Y nosotros seguimos desconfiando de Él. Y el Señor, en su inmensa misericordia, nos perdona. Siempre, siempre nos está perdonando. Porque Él, hermanos, sin ninguna duda sabe que nosotros desconfiamos a veces de Él. Porque no en vano Jesucristo dice en Juan 4:48, si no veréis señales y prodigios, no creeréis. Tenemos que creerle a nuestro Padre amado, obedecerle, aún en los momentos malos, en los momentos cuando parece que no hay solución, que está todo mal a nuestro alrededor. Ahí es cuando tenemos que creerle a nuestro Dios de lo imposible. Dice su palabra que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tengamos, hermanos, esa fe y obediencia que tuvo Abraham. Dice la palabra en Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esa fe de Abraham tenemos que tener, esa obediencia. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, que ella va a ser que nos va a llevar a donde vayamos. Ella nos va a guiar. Cristo va a caminar al lado nuestro. Hermanos, afiancémonos en la única fuente garantizada de toda realidad, que es su palabra. Obedezcamos cada mandamiento, cada instrucción que está escrita en la palabra de Dios. Que nada nos puede ir mal, todo nos va a ir bien. Dios no miente, hermanos. Afiancémonos en la palabra de Dios. Descansemos en las promesas de Dios. Le doy gracias a Dios porque puedo compartir esta reflexión, esta pequeña palabra que Dios puso en mi corazón con ustedes, hermanos. Y quiera Dios que pronto nos podamos reunir, nos podamos congregar otra vez en esa hermosa iglesia que tenemos, en esa bendita y hermosa iglesia que Dios nos regaló. Dios te bendiga, iglesia. Dios los bendiga, hermanos.
Buenas noches, Dios te bendiga, querida iglesia. Una vez más, estamos en una reunión online. Quiero compartirte una palabra que se encuentra en 2 de Reyes, capítulo 6 y versículos 15. Acompáñame, por favor, si estás allí en tu casa, en tu lugar. Vamos a compartir juntos, dándole gracias a nuestro Señor. Y dice así, acompáñame, 2 de Reyes, capítulo 6 y versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Ahí como estás en tu casa, vamos a tener un momento de oración, dándole gracias al Señor, para que el Señor pueda hablar a través de esta palabra que el Señor habla en nuestras vidas. Señor, queremos darte gracia en este día, dándote gratitud, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor, para que tu gloria sea manifestada en cada vida, en cada hogar, en cada familia, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. En el nombre de Jesús, queremos darte gratitud, alabanza y honra a ti, Señor. Gracias, Jesús. Como te decía hace un instante, compartiendo la palabra del Señor allí en 2 de Reyes, capítulo 6 y versículo 15, el criado de Eliseo, por un momento pensaba, y uno se puede llegar a imaginar, de levantarse una mañana y encontrarte con un ejército que está rodeando tu ciudad, que está rodeando tu barrio. Ya no es la misma mañana típica de cualquier día, ya es una mañana totalmente diferente porque están los enemigos a la puerta de tu ciudad. Para poner un poquito más en contexto, tenemos que arrancar a leer un poquito más atrás en el mismo capítulo, pero en el versículo 8 que dice, y tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Dice el versículo 9, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Dice el versículo 10, acompáñame a leer un poquito más. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declares, vosotros, ¿quién de nuestros es el rey de Israel? Entonces, versículo 12, entonces uno de los siervos le dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara más secreta. Y le dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y fue y dicho, y he aquí está en Dotán. El versículo 14, entonces vio el rey allá, gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Ahora, cuando leemos un poquito esta palabra, nos encontramos con el rey de Siria, que tenía guerra con el rey de Israel. Qué bueno que en ese momento había allí un hombre de Dios que le podía declarar, le podía adelantar al rey de Israel las cosas que iban a ir aconteciendo. Dice su palabra que el rey de Siria se enojó mucho, porque parecía que dentro de su ejército, pareciera que dentro de sus íntimos más secretos, había alguien que le contaba las cosas al rey de Israel. Lo que el rey de Israel no sabía, que ya Dios le estaba revelando a Eliseo las cosas que el rey de Siria iba a acontecer, lo que iba a hacer. Muchas veces nosotros nos pasamos a las mismas situaciones. Ya queremos tener un Eliseo alrededor nuestro. Queremos un Eliseo para que nos puedan contar qué es lo que va a acontecer más adelante. Pero sin embargo el Señor nos dijo, yo les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo, que los va a guiar a toda verdad. Por eso en estos tiempos necesitamos tener esa presencia, necesitamos tener ese Espíritu Santo para que nos guíe en tomar decisiones difíciles, decisiones cotidianas día a día. Qué bueno que podamos contar con esa presencia,
que es el Espíritu Santo. Qué bueno que podamos contar con esa bendita palabra que el Señor nos dejó para estos tiempos. Allí el rey de Siria se había enojado tanto que dijo, bueno, yo tengo que hacer algo. Estoy tratando de alguna manera de agarrar al rey de Israel y no puedo. Mando gente de acá y me descubren. Mando un ejército para acá y también me descubren. ¿Qué tengo que hacer? Toma la decisión de agarrar y decir, bueno, vamos a encerrar a Eliseo para que él no hable más, para que él no declare más lo que está por acontecer. Y no tiene una mejor idea que decir, bueno, manda un ejército, manda gente de a caballo, un gran ejército que dice que va y acampa de noche, cuando tal vez nadie se lo imaginaba, cuando tal vez nadie se lo esperaba. El enemigo trabaja de esta manera, oculto, de noche. Un gran ejército dice que fue y acampó en el lugar donde vivía Eliseo. Y ahí cuando nosotros arrancamos en el versículo 15, que dice que su criado se levanta una mañana común y encuentra un gran ejército que no dejaba ni entrar ni salir. Yo no sé si estamos viviendo tiempos, ya no nos vamos a encontrar una mañana que nos despertamos, no nos vamos a encontrar con un ejército físico en nuestra vida. Pero sí hay un ejército espiritual que trabaja. Sí hay un ejército espiritual que dice en su palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni sangre, sino contra huestes y potestades de las regiones celestes que están en este mundo. Nuestra lucha es contra aquellos que tal vez nosotros no estamos viendo, pero que tratan de alguna manera de sitiar nuestra vida, sitiar nuestro hogar, sitiar nuestra familia, sitiar nuestra economía, sitiar nuestro trabajo para que no podamos avanzar, para que no podamos seguir adelante, para que podamos estar allí estancados y tengamos temor, tengamos miedo. Pero sin embargo dice la palabra de Dios que había un hombre allí en esa ciudad. Como allí estás tú en tu barrio, como estoy yo acá en mi ciudad, como estamos aquí en Lanús, la iglesia está plantada, el faro en Lanús Este. Allí Dios puso un faro en Lanús para que sepan el barrio entero que allí hay alguien que está orando, que está clamando, que está sirviendo, que está adorando a un rey que vive, un rey que no está muerto, sino que él vive por los siglos de los siglos. Dice su palabra que allí cuando estaba este muchacho totalmente atemorizado, como seguramente que nos podríamos encontrar nosotros una mañana, si nos encontramos con esa noticia, que no podemos viajar, que no podemos salir, que hoy compramos a un precio y más tarde está a otro precio. Cada vez que en la antigüedad se sitiaba una ciudad, tal vez pasaban meses con la ciudad sitiada, que no podía prácticamente, no podía salir nadie a trabajar fuera de esa ciudad. Y tampoco podía entrar nadie a esa ciudad, porque ya había un ejército entero totalmente rodeando esa ciudad, esperando que la gente de esa ciudad baje los brazos y se rinda. Sin embargo, este hombre que estaba allí, ese hombre hacía una diferencia. Ese hombre marcaba una diferencia. Dios no necesita un ejército. Dios no necesita grandes ejércitos para poder hacer doblegar a algo. Dios simplemente necesita una sola persona. Dios necesita solamente un hombre o una mujer que le crea a Él, que tenga esa confianza plena totalmente en Él, para que le pueda decir a esas personas que tal vez están allí como ese criado, angustiados, desesperados, no saber qué hacer, con angustia en sus familias, con angustia en su hogar, tratando de ver cómo poder solucionar los problemas, las dificultades. Pero qué bueno que estamos nosotros para poder llevar esa palabra de aliento. Qué bueno que estás ahí del otro lado, en tu hogar, en tu familia, para que cuando alguien decaiga, tú puedas poner una palabra de aliento, una palabra de tranquilidad, una palabra de amor, una palabra de misericordia. Allí este muchacho se había levantado, y te vuelvo a decir, se había levantado la mañana, prácticamente las puertas de la ciudad cerradas. Si tenía que esa mañana ir a hacer algo para comprar, para comer, seguramente que las familias enteras estaban corriendo de un lado para el otro. Si hay una coincidencia en estos tiempos,
el que Dios está hablando a nuestras vidas, que depositemos la confianza en Él, que depositemos nuestra familia en Él. Dice el versículo 16, después del versículo 15 que estamos leyendo, y él le dijo, Eliseo le dice al criado, no tengas miedo. Qué palabra, hermano, para estos tiempos. No tengas miedo. El no tener miedo es tener una confianza plena en Dios. No tener miedo significa, por más que lo que esté pasando, el no tener miedo significa, sí, tal vez hoy no pueda trabajar. Tal vez estás pasando por un momento de enfermedad. Tal vez estás pasando por un momento de tristeza. Pero ahí hay una palabra que te dice, no tengas miedo. Hoy el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Que no tenemos que tener miedo, que no tenemos que tener temor. Dice, y le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué palabra le estaba diciendo Eliseo a su criado? Una palabra para que él pueda descansar. Pero Eliseo estaba viendo lo que estaba aconteciendo. Eliseo era un hombre de oración, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que podía ver mucho más allá, un hombre que Dios le revelaba. Qué bueno que en estos tiempos podamos estar del otro lado vos, de este lado yo, que podamos estar orando para poder interceder por esas vidas, para que Dios pueda darle esa paz, esa sanidad, esa tranquilidad que están necesitando. Y me ponía a pensar por un instante atrás, prácticamente estamos pasando más de 5 meses ya de lo que estamos viviendo, el mundo entero está viviendo. Y pareciera que es incierto lo que está aconteciendo. Pareciera que no se sabe cuándo va a terminar esto. Qué bueno que podamos tener esas promesas y esa palabra que el Señor nos dejó. Que por más que nos puedan estar sitiando un país, por más que nosotros nos podamos salir tal vez de un país a otro, tal vez la moneda cambie de un día para el otro, tal vez los trabajos vayan cambiando y un día tengas que ir y otro día no pueda ir. Tal vez tenga que sacar hasta un permiso para poder viajar. Sí, tal vez no tenga que hacer. Son circunstancias que estamos viviendo, pero tu fe no tiene que decaer. Tu confianza en Dios no tiene que decaer. La espera en Dios se tiene que fortalecer aún más, porque el Señor lo dijo para estos tiempos, que estos tiempos iban a acontecer todo lo que estamos viviendo, aún más todavía. Pero así como Eliseo le dijo a su criado, no tengas miedo, no tengas temor, porque son muchos más los que están con nosotros. Y tú dices, ¿quién es el que está conmigo? ¿Quién es el que me acompaña? Estoy yo luchando en mi hogar. Tal vez te toca solo luchar en tu hogar, en tu familia. Tal vez sos un hombre que solo está luchando, sos el único que va a la iglesia. Quiero decirte algo en esta noche. Así como Eliseo le decía a su criado, así como Dios me habló en estos tiempos, que no tenga temor, que no tenga miedo, que son mucho más los que están a favor nuestro, que están en contra nuestro. Hay una iglesia entera que está orando, familias que están orando. Tal vez tus vecinos necesitan esa palabra de decirle que tú salgas y le digas, no tengas miedo, simplemente un mensaje de texto, un WhatsApp, quédate tranquilo que todo se va a solucionar. Esa paz solamente te puede dar el Espíritu Santo. Esa paz es la que trae el Señor a través de nuestras vidas, a través de su Espíritu Santo, para que nosotros seamos un canal de bendición para esas familias que no conocen al Señor. Y allí estaba el criado de Eliseo, escuchando la palabra que el hombre de Dios le había dado. Qué bueno que en nuestro hogar pueda haber hombres como Eliseo, mujeres tal vez como Eliseo, que tenga esa palabra para su esposo, que tenga esa palabra para su esposa, que tal vez se levante una mañana y tal vez no tenga con qué cocinar, pero sale esa mujer, esa llena de fe y de confianza, y le dice, no tengamos temor, esposo, esposa, no tengas temor, Dios va a hacer algo nuevo en este día diferente.
Y de repente vienen las bendiciones para tu vida. Y de repente vienen las bendiciones para tu hogar y para tu familia. ¿Por qué? Porque hay una esperanza, hay una promesa que Dios nos dejó y nuestra confianza en Él está intacta. Pero estaba allí el criado de Eliseo, que no podía ver lo que Eliseo estaba viendo. Y usted me dice, sí, eso está bueno, Ariel, vos me estás contando porque no sabés lo que yo estoy pasando, o no sabés lo que a mí me pasó este fin de semana, o lo que viví la semana pasada, o tuve un momento tremendo en mi hogar, con mi familia, con mis hijos que no cambian. Sí, es verdad, tal vez no estoy en tus zapatos. Sí, es verdad, tal vez no estoy en tu hogar. Pero te quiero decir algo en este día, que ese mismo Dios que tuvo con Eliseo está en medio nuestro en este día, para hablarte, para abrazarte, para decirte que sigas adelante, para decirte que Él está todos los días hasta el fin del mundo, una promesa que el Señor nos dejó, hasta que hay unos versículos más adelante, que ya Eliseo le dice y habla con Dios. Y la oración que hace Eliseo es una oración sencilla, pero que pudo cambiar la expectativa de este criado, pudo cambiar la expectativa de lo que él podía ver. Y dice su palabra que Eliseo habla con Dios y le pide a Dios que le abra los ojos de su criado. Y llega un momento que Dios escucha la oración de Eliseo. Va a llegar un momento que Dios va a escuchar tu oración. Va a llegar un momento que Dios escucha tu oración. Dios está allí atento con sus oídos afinados, esperando que tú le hables con el corazón abierto, esperando que tú le hables, digas, Señor, yo estoy aquí, estoy confiando en ti. Pase lo que pase, Señor, confío en ti. Y dice que su palabra, que cuando fueron abiertos los ojos del criado de Eliseo, allí pudo contemplar este muchacho, pudo contemplar, dice que carros de fuegos, jinetes de caballo rodeaban a Eliseo. Así el Señor está hoy en nuestras vidas, así el Señor está guardando nuestras familias, nuestros seres queridos. Continuamente Dios envía a sus ángeles a favor nuestro. Por más que el enemigo venga y te quiera sitiar en estos tiempos, por más que el enemigo venga y te quiera sitiar con dudas, con falta de trabajo, con falta de dinero, con situaciones tal vez en nuestro propio hogar adentro, que tal vez las cosas no se dan como vos las esperabas, no importa lo que el enemigo pueda hacer, no importa con lo que el enemigo te pueda tirar, con todo lo que te pueda tirar en estos tiempos que estamos viviendo difíciles. Pero sin embargo, si te tomas de esta palabra, si te tomas de cada promesa que el Señor nos dejó para nuestros tiempos, si tú eres un Eliseo, si tú eres un hombre que confía en el Señor, por más que estés sitiado, por más que estés rodeado, por más que hoy valga una cosa y mañana salga otra, tu confianza está en Jesús, el autor y consumador de la vida. Nuestra confianza está en Él, aquel que murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, por ti y por mí, y por cada uno de aquellos que quieran dar a conocerse, para que puedan seguir sus pasos, para que puedan reconocer que Jesús es el autor de la vida, aquel que perdonó cada uno de nuestros pecados, aquel que quiere perdonar los pecados de la humanidad, para que puedan a través de Él la humanidad ser salva. Por eso en este día, hermanos, hermanas, te quiero animar que tú tienes que ser un Eliseo dentro de tu casa, que tú tienes que ser un Eliseo dentro de tu barrio, que tú tienes que ser un Eliseo en tu trabajo, que tú tienes que ser un Eliseo allí en la facultad, allí en la escuela, donde estés en estos tiempos. Cuando te juntes tal vez con Zoom, tus palabras tienen que ser como Eliseo. Mira, Señor, vamos a orar por esa familia para que puedan ver tu gloria. Y seguramente cuando tú ores por esa familia, cuando tú ores por esos amigos, cuando tú ores tal vez por esos compañeros de trabajo, o cuando ores simplemente por tu hogar, por tu familia
Así como aquel criado de Eliseo pudo contemplar la gloria de Dios, así tu familia, tus amigos, tus compañeros, tus hermanos, tus seres queridos, tus familiares, tus vecinos, a través de tu oración van a contemplar la gloria de Dios, como está alrededor de cada uno de ellos. Iglesia amada, iglesia querida, que Dios te bendiga.